Nokia, el imperio que se incendió a sí mismo. Imagina ser el dueño del teléfono más vendido de la historia. Más de 250 millones de personas, en todos los rincones del planeta, lo llevaban en el bolsillo. Tu marca es sinónimo de teléfono móvil. De la misma forma en que otras marcas se convierten en sinónimo de un producto entero. Y 11 años después, tu propia empresa deja de fabricar teléfonos. No por falta de dinero, no por falta de ingeniería, no por falta de talento, sino por una carta interna de 2 páginas, que tu propio director general escribió, y que terminó siendo la sentencia de muerte de todo lo que habías construido. Esta es la historia de cómo la compañía más dominante en la historia de la telefonía móvil se quedó dormida durante los 3 años más importantes de la tecnología moderna, y de la carta que según muchos terminó de rematarla. Antes de ser sinónimo de teléfonos, Nokia ni siquiera era una empresa de tecnología. Nació en 1865, en Finlandia, cuando ese país todavía formaba parte del Imperio ruso. Un ingeniero de minas llamado Fredrik Idestam construyó una fábrica de pulpa de madera junto a un río llamado Nokianvirta. De ahí viene el nombre. Durante casi un siglo, Nokia fabricó papel, después neumáticos, botas de goma, cables eléctricos y hasta papel higiénico. Era, literalmente, un conglomerado industrial finlandés, sin ninguna relación aparente con las comunicaciones. El giro llegó en la segunda mitad del siglo XX. Una de las empresas que Nokia había absorbido, fabricaba cables para redes telefónicas y telegráficas. De ahí surgió un pequeño departamento de electrónica, que poco a poco empezó a experimentar con radiotelefonía. Nadie en aquel momento imaginaba que ese pequeño departamento terminaría devorando a toda la compañía. En 1992, Nokia tomó una decisión radical: abandonar el papel, el caucho y los cables, y apostar todo su futuro a un solo negocio: las telecomunicaciones. La apuesta funcionó mejor de lo que nadie hubiera podido predecir. Nokia ayudó a desarrollar el estándar global de comunicación móvil conocido como GSM, la tecnología que permitió que los teléfonos se comunicaran entre países. Lanzó el Nokia 1011, el primer teléfono del mundo compatible con ese estándar. Después llegó el Nokia 2110, el primero capaz de enviar mensajes de texto, y luego, la explosión, el Nokia 3210 y el legendario 3310, teléfonos casi indestructibles, con el videojuego de la serpiente incluido. Se vendieron por cientos de millones de unidades, y para toda una generación, definieron lo que era tener un celular. En 1998, Nokia superó a Motorola, y se convirtió en el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo. Para 2007, controlaba más de la mitad del mercado global de telefonía móvil. Su modelo más vendido, el Nokia 1100, alcanzó los 250 millones de unidades. La cifra más alta jamás registrada por un solo dispositivo electrónico. Nokia no competía en el mercado. Nokia era el mercado. Pero en junio de 2007, ocurrió algo que la compañía subestimó por completo. Un hombre llamado Steve Jobs subió a un escenario en California y sacó de su bolsillo un dispositivo distinto a todo lo conocido. No tenía teclado físico, no tenía la carcasa de plástico irrompible que Nokia había perfeccionado durante 15 años. Tenía una pantalla táctil enorme y un navegador de Internet real. Dentro de las oficinas de Nokia en Finlandia, muchos ingenieros lo vieron y no se preocuparon. Pensaban que era un producto de nicho. Demasiado caro, demasiado frágil, para un mercado masivo que Nokia dominaba con mano de hierro. Fue el primer error de cálculo. No sería el último. Un año después, en 2008, apareció una segunda amenaza, y esta era todavía más peligrosa, porque no pertenecía a un solo fabricante. Google presentó Android, un sistema operativo gratuito que cualquier empresa podía instalar en sus teléfonos. De pronto, decenas de fabricantes en Asia y en el resto del mundo tenían acceso a un software moderno, comparable al del iPhone, sin tener que desarrollar nada desde cero. Nokia, mientras tanto, seguía dependiendo de Symbian, su propio sistema operativo, cada vez más anticuado, cada vez más lento, cada vez más lejos de lo que los usuarios empezaban a esperar de un teléfono inteligente.
Aquí está el primer giro que pocos esperan cuando escuchan esta historia. Nokia no ignoró la amenaza, la vio venir. Internamente existían prototipos, sistemas operativos alternativos, e incluso un teléfono llamado Nokia N900, que intentaba adelantarse al futuro táctil. El problema no fue la falta de visión tecnológica. Fue la incapacidad de decidir, de ejecutar, de moverse con la velocidad que el mercado exigía. Mientras Apple y Google avanzaban con una obsesión casi religiosa, Nokia discutía internamente qué sistema operativo debía priorizar sin llegar nunca a una respuesta clara. Para septiembre de 2010, la presión ya era insostenible. La cuota de mercado de Nokia caía trimestre tras trimestre. La junta directiva tomó una decisión sin precedentes en la historia de la empresa. Destituyó a su director general finlandés y nombró por primera vez a un extranjero para dirigir la compañía. Su nombre era Stephen Elop, un ejecutivo canadiense que venía directamente de Microsoft. La elección no fue casualidad, y como veremos, tampoco fue inocente. Elop llegó prometiendo sacudir la cultura interna de Nokia, conocida por ser lenta y excesivamente burocrática, y en su segundo mes como director general, hizo algo que ningún otro líder empresarial había hecho de esa manera. Escribió un memorando interno dirigido a todos los empleados. Lo tituló La plataforma en llamas. En ese texto, comparaba a Nokia con un trabajador atrapado en una plataforma petrolera del Mar del Norte, envuelta en fuego, obligado a saltar al agua helada para sobrevivir, aunque las probabilidades de morir fueran altísimas de cualquier forma. Escribió, con una franqueza brutal, que Nokia había perdido terreno frente al iPhone y frente a Android, que su sistema operativo Symbian ya no era competitivo, y que la compañía, en sus propias palabras, había echado gasolina sobre su propia plataforma en llamas. El memorando se filtró a la prensa en cuestión de días. Y aquí está el segundo giro de esta historia, el que la mayoría de la gente desconoce. Ese documento, que debía ser una llamada interna a la acción, se convirtió en un titular mundial. La propia compañía, admitiendo en público que su producto principal estaba condenado. Clientes que dudaban entre comprar un Nokia o un competidor leyeron esas palabras y tomaron su decisión. Inversores que ya estaban nerviosos vendieron sus acciones. Empleados que llevaban años defendiendo la marca sintieron que el suelo se abría bajo sus pies. Algunos analistas bautizaron el fenómeno como el efecto Elop, la combinación entre atacar públicamente tu propio producto y anunciar con demasiada anticipación que el reemplazo todavía no existía. Porque apenas 3 días después del memorando, Elop subió a un escenario en Londres y anunció la verdadera bomba. Nokia abandonaría Symbian, abandonaría también MeeGo, su apuesta de nueva generación. Y en su lugar formaría una alianza estratégica con Microsoft, para construir todo su futuro sobre Windows Phone, el sistema operativo móvil que la propia empresa de Elop intentaba posicionar frente a Apple y Google. Para muchos dentro y fuera de Nokia, la coincidencia resultaba imposible de ignorar. El hombre que dirigía Nokia venía de Microsoft y la decisión más importante de su gestión terminó beneficiando directamente a Microsoft. La apuesta no funcionó como se esperaba. Windows Phone llegó tarde, con muy pocas aplicaciones disponibles frente al ecosistema ya consolidado de Apple y Android, y con una curva de adopción lentísima entre los usuarios que Nokia necesitaba retener. Mientras tanto, la transición interna resultó caótica. Nokia intentaba mover a sus clientes de Symbian hacia Windows Phone, pero apenas 1 de cada 10 logró completar ese salto, sin cambiar de marca por completo. Los años siguientes fueron devastadores. Entre 2010 y 2013, bajo la gestión de Elop, la cuota de mercado de teléfonos inteligentes de Nokia se desplomó de 33% a apenas 3%. El precio de la acción cayó más de 60%. La compañía acumuló pérdidas por 4.900 millones de euros. En 2012, Samsung le arrebató a Nokia el liderazgo mundial en ventas totales de teléfonos móviles, un trono que Nokia había ocupado durante 14 años consecutivos. Ese mismo año la empresa anunció el cierre de su última fábrica en Finlandia y el despido de 10.000 empleados. El desenlace llegó en septiembre de 2013.
Microsoft anunció la compra de toda la división de dispositivos y servicios de Nokia por 5.440 millones de euros, el equivalente a 7.200 millones de dólares. La operación se cerró oficialmente al año siguiente. El nombre Nokia desapareció de las cajas de los teléfonos. Y aquí llega el giro final, el más irónico de todos. Apenas unos meses después de completar la compra, Stephen Elop regresó a Microsoft, la empresa donde había trabajado antes de llegar a Nokia. Ahora, al frente de la división que acababa de adquirir. El hombre que había llevado a Nokia hasta el borde del abismo, terminó dirigiendo, para Microsoft, exactamente lo que quedaba de ella. Pero la historia de Nokia no terminó ahí. Y esta parte casi nadie la conoce. Con el dinero de la venta, la compañía se reinventó por completo. Dejó de fabricar teléfonos y se convirtió en un proveedor de infraestructura de redes para operadoras de telecomunicaciones en todo el mundo. En 2015, realizó una operación todavía más grande que la venta a Microsoft. Adquirió a la empresa francesa Alcatel-Lucent por más de 16.000 millones de dólares, consolidándose como uno de los mayores fabricantes de equipos de redes móviles del planeta, compitiendo directamente con gigantes como Ericsson y Huawei. Hoy, buena parte de las redes de quinta generación que utilizan miles de millones de personas dependen de tecnología construida por Nokia, aunque casi nadie lo sepa. En 2016 la marca de teléfonos también resucitó, pero de una forma completamente distinta. Nokia le dio licencia de su nombre a una empresa llamada HMD Global, fundada por antiguos directivos de la propia Nokia, que empezó a fabricar teléfonos con el sistema operativo Android, bajo ese logotipo tan reconocible. El círculo se había cerrado. La marca, que se negó a adoptar Android durante los años decisivos, terminó volviendo al mercado precisamente sobre esa plataforma. Queda una pregunta incómoda, flotando sobre toda esta historia. Nokia tenía el dinero, la ingeniería, la escala industrial y hasta prototipos internos que apuntaban en la dirección correcta. Lo que le faltó no fue visión, le faltó velocidad para decidir, y le sobró burocracia para actuar cuando el reloj ya corría en contra. La lección no es que los gigantes tecnológicos sean inmunes al fracaso. Es que ningún tamaño, ninguna cuota de mercado y ninguna fábrica pueden proteger a una empresa de una sola cosa: la incapacidad de moverse a la velocidad de la industria que ayudó a crear. Hoy, cada vez que una compañía dominante duda ante una tecnología emergente, alguien en algún consejo directivo recuerda, aunque sea sin nombrarlo, el fantasma de aquella plataforma en llamas.